Hi, muy buenas y bienvenidos a una nueva aventura. Soy la voz en off y en esta ocasión os voy a mostrar el viaje que hemos hecho por Europa. En una semana hemos visitado Budapest, Bratislava y Viena. Empezamos la ruta por Hungría. Estuvimos un total de 2 días en Budapest, muy intensos, con monumentos en obras o cerrados, pasados por agua, incluyendo un trágico accidente de barco. La primera tarde visitamos la Gran Sinagoga de Budapest. Es la mayor de Eurasia y la segunda más grande del mundo. Tuvimos un guía muy gracioso que nos enseñó el templo, el cementerio judío donde más de 2000 personas tuvieron que ser enterradas durante la Segunda Guerra Mundial y el Parque Memorial del Holocausto donde se encuentra la escultura de un sauce llorón, en memoria de los al menos 400.000 judíos húngaros que perdieron la vida. El Puente de las Cadenas es el más antiguo. Construido entre 1839 y 1849, une las ciudades de Buda y Pest. El funicular lleva al castillo de Buda. Se inauguró en 1870, pero fue destruido en la Segunda Guerra Mundial y finalmente reabierto en 1986. El castillo de Buda, también llamado Palacio Real, es la residencia histórica de los reyes húngaros en Budapest. Fue construido en el siglo XIV. Aunque reconstruido y ampliado en varias ocasiones a lo largo de su historia. Además, fue seriamente dañado durante el sitio de Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1987 forma parte del Patrimonio de la Humanidad. El barrio del castillo es famoso por sus casas y edificios públicos medievales, barrocos y del siglo XIX. En él encontramos la iglesia de Nuestra Señora, más conocida como la iglesia de Matías. Es de estilo gótico y fue construida en el siglo XI. A su lado está la estatua de la Santísima Trinidad, construida entre 1710 y 1713 para conmemorar a las víctimas de las epidemias de peste que sacudieron Buda en 1691 y 1709. El Hospital de la Roca fue un hospital quirúrgico de emergencia, con una superficie de unos 2.300 metros cuadrados y localizado debajo del barrio del Castillo. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió, fortificó y amplió una serie de galerías y cuevas a unos 10 o 15 metros de profundidad, para usarse como refugio antiaéreo, hasta que en 1944 se inauguró como hospital de emergencia, con capacidad de hasta 300 personas, pero que terminó por atender a la vez a unos 700 heridos. Volvió a utilizarse durante la Revolución Húngara de 1956 y finalmente se convirtió en un museo en 2008, con figuras de cera y material de la época.
El Bastión de los Pescadores fue construido entre 1895 y 1902, con 7 torres que representan las 7 tribus magiares que se establecieron en la cuenca carpatiana en el año 896 y poblaron lo que hoy es Hungría. Actualmente es una terraza mirador que recibe su nombre de los pescadores que defendieron esta zona en la Edad Media y desde la que se puede contemplar la ciudad de Pest. La Basílica de San Esteban empezó a construirse en 1851 y se terminó en 1905. Mide 96 metros y es, junto al Parlamento, uno de los 2 edificios más altos de la ciudad. Además, es la catedral más grande del país, con capacidad para 8.500 personas. «60 pares de zapatos de hierro, solitarios y sin dueño, representan a los 20.000 judíos fusilados a orillas del Danubio, víctimas del Holocausto». El Parlamento se encuentra a orillas del Danubio, en Pest. Fue construido entre 1884 y 1902. Es el mayor edificio de Hungría y el segundo mayor parlamento del mundo, detrás del de Rumanía. En el parque de la ciudad encontramos los mayores baños termales medicinales de Europa, construidos en 1913. Además, también está el castillo Bagdad, construido en 1896 para la Exposición Universal, que terminó por quedarse, siendo en parte una copia del castillo con el mismo nombre que se encuentra en Transilvania, Rumanía. Con un total de 20 edificios, se representa la evolución arquitectónica de Hungría. La Plaza de los Héroes, Patrimonio de la Humanidad desde 2002, tiene estatuas representativas de los fundadores de la nación magiar desde hace más de 1100 años. Con un paseo en barco puede recorrerse el Danubio de norte a sur, cruzando los 5 puentes más famosos de Budapest y pasando junto a los edificios más representativos de la ciudad. Tras un viaje de 45 minutos, se llega a la isla Margarita, el parque más grande de la ciudad, con más de 2,5 km de longitud. En ella hay grandes jardines, la Torre del Agua, un zoo, un parque acuático, una iglesia del siglo XII y las ruinas del convento de Santa Margarita del siglo XIII.
Tras pasear por la isla, el barco regresa al punto de partida. Nosotros volvimos andando porque, lamentablemente, 2 barcos colisionaron y uno de ellos, con 35 personas a bordo, naufragó en el Danubio. Finalmente terminó nuestra aventura por Budapest y fuimos hasta Bratislava en autobús, en un trayecto de un par de horas disfrutando del paisaje.